Bien, tengan todos un buen día y una semana muy bendecida. Espero que hayan descansado lo suficiente el fin de semana y que tengan un gran optimismo para esta semana educativa que corresponde a la semana 5. En esta semana, siempre en la asignatura de lenguaje y literatura, vamos a desarrollar la guía correspondiente con la aclaración que es ya la unidad número 2 del lenguaje. Para eso le voy a mostrar acá la guía donde nos indica que estamos en la unidad 2, la narrativa, y es el cuento de terror de la fase 1 y de la semana 5 para séptimo grado de lenguaje. Bien, como primera actividad tenemos la siguiente indicación. En la actividad 1, observa las siguientes imágenes y en tu cuaderno de clases responde a las preguntas que se te presentan. Y como podemos ver, tenemos que observar bien 3 imágenes. Tenemos que observarla a detalle para contestar las siguientes interrogantes. Responde. ¿Dónde? En el cuaderno. Recuerde, en la indicación de arriba menciona que tiene que hacerlo en su cuaderno. Siempre, como la semana anterior, le voy a enviar un material adicional para que usted pueda leer las indicaciones con mayor detalle. Se lo voy a mostrar acá. La unidad, la 2, siempre en la narrativa y el cuento de terror como tema de la asignatura de lenguaje y literatura. En la actividad 1, pues ya leímos las indicaciones, que hay que observar las 3 imágenes y respondemos a las siguientes preguntas. En la pregunta 1, ¿qué sensaciones te transmiten cada imagen? Y usted va a escribir la pregunta en el cuaderno junto con la respuesta. Cabe mencionar que usted observó 3 imágenes. Significa que usted va a escribir por cada una de las 3 imágenes la sensación que le transmitió esa imagen. Es decir, va a escribir 3 respuestas a la pregunta número 1. En la siguiente pregunta, que sería la 2, acá se leen o se encuentran 3 preguntas en una. Significa que la respuesta va a estar en 3 partes, o si usted lo quiere ver así, serían 3 respuestas. En la primera, ¿has leído o visto cuentos o películas de terror? Esa sería la primera pregunta o la primera parte de la pregunta. 2. Siguiente. ¿Cuáles? Y la siguiente parte o la pregunta 3 de la pregunta 2. ¿Qué caracteriza al terror? Bien, vuelvo a explicar. En la primera parte, ¿has leído o visto cuentos de películas de terror? Entonces usted va a escribir: sí he leído cuentos o sí he visto películas de terror. En la siguiente parte, ¿cuáles? Y usted escribe el nombre del cuento que ha leído o el nombre de la película de terror que usted ha visto. En la tercera parte de esa pregunta, ¿qué caracteriza el terror? Y usted va a escribir qué observó en la película de terror que visualizó o en el cuento que usted leyó. ¿Sí? En la tercera pregunta, si no has leído o visto cuentos o películas de terror, ¿cómo se lo imagina usted que tendría que ser? ¿Un cuento o una película de terror? Eso es lo que usted va a escribir. ¿Cómo usted se lo imagina? ¿Cómo usted piensa que tendría que ser un cuento o película de terror? Y con eso tenemos la actividad 1.
Volvemos a la guía. La actividad número 2 se lee de la siguiente manera. Lee la siguiente información sobre el cuento de terror y sus características. Escribe las ideas más importantes en tu cuaderno. Le voy a marcar acá la información sobre el cuento de terror, que está a recuadro. Y en la parte inferior están lo que son las características. Y de ahí, de esta lectura, usted va a sacar, tiene que sacar usted las ideas más importantes para escribirla en su cuaderno. En el material, se lo muestro acá, se lo he detallado de esta forma. Le he enmarcado en negrita qué es lo que usted va a realizar en esa actividad. Y usted va a escribir ideas importantes, siempre en el cuaderno, de la lectura anterior. Recuerde que aparte de estar una información sobre lo que son los cuentos de terror, hay características. ¿Cuáles son? Y se las tengo acá con unas viñetas. Plantea un misterio, presenta un ambiente lúgubre, los personajes tienden a ser repulsivos, el narrador es protagonista. ¿Sí? Recuerde que un cuento o una película tiene por lo general un misterio a resolver. ¿Sí? Entonces usted al finalizar la lectura del cuento o al finalizar la película, usted detecta cuál fue el misterio que se desarrolló en todo el cuento, en toda la película. Eso es lo que usted tiene que escribir como idea principal. Por lo general, todos esos misterios se desarrollan en un ambiente de miedo. Eso significa lúgubre, de miedo, que por lo general tiene que ser un lugar abandonado. Por lo general siempre es de noche, bajo una tormenta o una noche oscura, ¿verdad? Me refiero cuando la luna no es tan brillante como en otros momentos. Así que no se va a confundir en esa parte. Los personajes tienden a ser repulsivos, es decir, transmiten miedo, pánico, es decir, que usted no quisiera encontrárselos. Y por lo general, el que narra el cuento o el personaje principal de la película es el que va narrando en gran parte todo el cuento o toda la película. Y con eso usted finaliza la actividad 2. Volvemos a la guía. Recordando, leemos el recuadro y posteriormente las características para sacar las ideas principales o más importantes que usted encontró. Bien, eso sería la actividad 2. Para la actividad 3, desplazo acá. Es más fácil. ¿Por qué? En la actividad 3 usted va a leer el siguiente fragmento, que es el fragmento de un cuento llamado El gato negro, del escritor Edgar Allan Poe. Es una lectura bastante poco larga, si le quiere llamar así, ¿verdad? Lo desplazamos por acá para que usted vea la lectura. Lo recomendable es que usted lea esto por lo menos 2 veces y si es necesario una tercera o cuarta vez, que lo haga para tener más claras las ideas que transmite el cuento o las ideas principales, porque usted la va a utilizar en la siguiente actividad. Así que por lo menos léalo 2 veces. Esa es mi recomendación. Bien, leído las veces que usted considere necesario, ya cumplió la actividad 3. Igual en el material, se lo muestro, le he puesto que solo va a leer
y lo he remarcado en negrita. Lee el siguiente fragmento del cuento. Y solo eso va a realizar en la actividad 3. En la actividad 4, aquí tengo el material, pero le voy a mostrar la guía. Dice que usted va a responder lo siguiente a partir de la lectura del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Es lo que le mencioné. Léalo las veces que usted considere para que tenga presente las ideas principales, las características y la trama del cuento. Bien, en la primera parte o en la primera pregunta, ¿qué vamos a contestar? Bueno, usted va a escribir en su cuaderno lo siguiente: según tu punto de vista, y está la pregunta, ¿qué hizo cambiar al protagonista su afinidad con el primer gato? Pero le decía, tendría que leerlo las veces que sea necesaria para poder contestar esta interrogante. Volviendo a la pregunta, ¿qué hizo cambiar al protagonista su afinidad con el primer gato? Ahí tiene que escribir usted qué lo motivó o qué es lo que menciona el cuento que hizo para que cambiara de actitud hacia el gato, al primer gato. Luego en la pregunta 2, ¿por qué el gato que ahorcó el protagonista solo tenía un ojo? Usted escribe cuál fue el motivo, siempre en base a la lectura. En la tercera pregunta viene el detalle que nos dice que usted va a explicar. Voy a marcar bien acá. Está bien. Va a explicar. ¿Qué va a explicar? Bueno, leamos la pregunta. ¿Crees que el gato que ahorcó es el mismo gato que el segundo? Y usted explica si es así o no. ¿Por qué? ¿Verdad? En base a lo que usted entendió de la lectura. En la siguiente, según el final, ¿a quién mató el protagonista? ¿Al gato o a la esposa? Y usted va a explicar acá a quién fue. Si fue al gato, ¿por qué usted piensa que fue el gato? O si usted piensa que fue la esposa, explica por qué usted cree que fue la esposa. En la siguiente pregunta, identifica las características del cuento de terror que están presentes en el cuento que usted ya leyó. Y las características pues ya las vimos. Si no, volvemos al material y recordemos las características. Plantea un misterio, presenta un ambiente lúgubre, los personajes tienden a ser repulsivos, el narrador es protagonista. Esas 4 características tienen que estar en el cuento o tiene que ser capaz usted de detectar esas características. Volvemos a la guía. ¿Para qué tiene que tener presente las características? Porque usted va a extraer, y aquí lo marco, los ejemplos textuales que usted encuentra en el cuento. Usted lo va a copiar siempre a su cuaderno. La misma guía lo menciona. Extrae los ejemplos textuales, es decir, así como están escritos o así como aparecen en el cuento, usted así los va a escribir en su cuaderno. Bien, en la siguiente pregunta, ¿qué opinas sobre las acciones del protagonista durante toda la historia? ¿Sí? ¿Qué va a escribir usted? Pues si para usted fueron correctas, fueron incorrectas, si fueron de mala intención o no mala intención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en la siguiente y última pregunta, ¿los gatos negros conllevan mala suerte? Y menciona que usted va a argumentar su respuesta. ¿Qué significa argumentar? Tiene que justificar o tiene que decir por qué usted considera que los gatos negros llevan mala suerte. Eso significa argumentar.
que usted tiene que explicar por qué dice usted o por qué usted piensa que es así. Y con eso finaliza usted la actividad 4 de la guía de la semana 5 de la fase 1. Bien, igual comparte el análisis con tu docente, es decir, el día que usted me lo va a presentar, el viernes, ¿verdad? A sus compañeros y compañeras, y también pues en la medida de lo posible, si lo puede hacer, si lo puede compartir más bien con un familiar, pues excelente. Y con eso finalizamos la guía. Ya no tenemos más. Y siempre en el material que le voy a enviar viene el detalle de la actividad 4 que ya le expliqué, ¿verdad? Siempre destacando que usted tiene que escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno. Es lo único que usted tiene que hacer. Lo único que debe tomar en cuenta que usted no va a copiar toda la guía, pero sí va a colocar la unidad, que es la 2, el tema, y la asignatura pues es opcional, pero eso sí, los primeros dos elementos, la unidad y el tema, sí lo tiene que escribir y después desarrolla la guía. No es que vaya a copiar toda la guía al cuaderno, solo lo que le pide, que por lo general es escribir pregunta y escribir la respuesta. En este caso están pidiendo ahora que va a explicar o argumentar su respuesta. Bien, volvemos a la guía para que observe que en esta ocasión no viene la autoevaluación, quiere decir que no la va a hacer, solamente las 4 actividades que menciona que tiene que desarrollar en esta guía. Bien, de igual forma este material pues va a estar publicado en YouTube para que usted lo pueda visualizar las veces que usted considere necesario, detener o pausar el video en el momento donde usted tenga dudas y puede descargar el material. Recuerde que siempre irán en 2 formatos, en el formato PDF y en el formato tipo imagen. Bien, solamente me queda restar decirles que espero que sea una semana muy provechosa. Siempre hay que tomar las medidas de seguridad. Recuerde que no hemos superado totalmente la pandemia y que es el momento donde tenemos que cuidarnos al máximo. De igual forma, usted tiene alguna duda, la escribe y me la hace llegar por medio de su encargado. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.